Si te hace clic obtener mejor información de los negocios, haz clic en dfsud.com. Porque detrás del éxito siempre hay personas informadas que entienden dónde están para elegir por dónde ir. dfsud.com, tu nuevo medio online con todas las noticias de los negocios que mueven América. Reportajes, entrevistas, podcast, videos, newsletter y mucho más. Conoce en dfsud.com tu lugar en América y sus negocios. Buenos días a todos, muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta mañana. Mi nombre es Andrés Pozo, yo soy editor de dfsud.com y los acompañaré moderando este encuentro llamado Medidas contra la Inflación y Libre Competencia en Latinoamérica, un espacio organizado en conjunto entre dfsud.com y la red Procompetencia. Hoy profundizaremos en cómo la inflación está presionando la economía de los países de la región, obligando a los gobiernos a generar una serie de medidas que contengan sus impactos, por lo que analizaremos los efectos que están teniendo estas decisiones en el normal funcionamiento de los mercados. Para abordar todo esto tenemos tres grandes invitados. Primero, Alejandro Lombardi de Argentina. Él es Senior Vicepresidente de Compass Lexcon. Alejandro es economista de la Universidad de Buenos Aires, máster y PhD en Economía de Toulouse School of Economics. También fue director de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina y economista en el Departamento de Competencia de Ofcom en el Reino Unido. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Andrés. También está con nosotros Pablo Márquez de Colombia. Él es socio del área antitrust del estudio ESIJA en Colombia. Es abogado y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Derecho de Harvard y PhD en Derecho de la Competencia de la Universidad de Oxford. Fue director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia y superintendente de Defensa de la Competencia de la Autoridad de Competencia también en Colombia. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación a DFSUD y a la Red Procompetencia. Y también estamos con Carolina Moreno de Chile. Ella es economista de la Red Procompetencia, es economista y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, máster en economía, mercados y organizaciones de la Toulouse School of Economics. Fue economista de la Fiscalía Nacional Económica y asesora del Ministerio de Economía de Chile. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar todos acá. Queremos tener una conversación con todos ustedes acerca de la inflación y sobre todo de los mercados, del funcionamiento de los mercados y cómo se ven afectados muchas veces por todo lo que está pasando en el mundo, digamos. La inflación tiene unas múltiples causales, digamos, y también qué medidas se pueden tomar y qué medidas están tomando los gobiernos en los distintos países. Queremos un poco aprender también de todas las experiencias. Vamos a partir esta primera ronda de preguntas con Alejandro. Alejandro, que está en Argentina, ¿cierto? Uno de los países, si no el país de la región con mayor niveles de inflación, se acerca al cerca del 100% este año, se espera en Argentina. Y queríamos ver, Alejandro, ¿cómo estás viendo tú la situación de Argentina? Bueno, a ver, en primer lugar, digamos, para los oyentes de la región, creo que es importante poner en contexto cómo la situación de Argentina es distinta a la región, ¿no? O sea, nosotros en lo que va del año hasta septiembre ya tenemos una inflación acumulada del 60 y pico % y esperamos que el año, como bien decías, Andrés, termine cerca de 100. Si termina un poquito por abajo es un logro, pero digamos, estamos en esos niveles. Y también a diferencia de la región y tal vez de lo que le está pasando en el primer mundo, no estamos hablando de algo que tengamos duda de que si es algo temporario o que vino para quedarse, digamos. En Argentina tenemos inflación alta de hace rato, ¿no? De hace 15 años aproximadamente. Si bien este año tuvo sus particularidades porque, digamos, se incrementó sensiblemente con respecto a los años anteriores, que andaba más por el orden de 50%, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Porque el gobierno ha tomado diversas medidas en el tiempo, no solo a raíz de esta crisis, sino que históricamente siempre Argentina ha sido una economía que se ha protegido mucho más, que justamente uno pensaba que podía esto ayudar a cuando vinieran shock externos, digamos, y trataran de golpear un poco. ¿Qué ha hecho el gobierno en temas para intentar revertir esto y qué efectos han tenido? Bueno, lo primero que es importante entender sobre la situación de Argentina es que es
y las medidas que se han tomado, es que es una situación que se origina desde un lugar netamente macroeconómico, ¿no? Entonces estamos hablando de una inflación que viene hace muchos años, que se vincula con una situación de un déficit fiscal persistente, financiado por emisión monetaria, y a su vez agravado digamos, que la sociedad se acostumbra a que exista inflación y que se vuelve un fenómeno inercial, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, el gobierno ha tomado dos tipos de medidas. Medidas de orden más macroeconómico, orientados a ordenar estos problemas por ahí de raíz, pero no lo ha hecho de manera sostenida en el tiempo, ¿no? Siempre viene un gobierno, lo intenta, termina no pudiendo lograrlo, y viene otro gobierno, intenta otra cosa, o mismo dentro de un mismo gobierno se van cambiando los enfoques. También han habido otro tipo de medidas más orientadas a la contención, digamos, de corto plazo de la situación de la inflación, y estas son las medidas que yo creo que son las más dañinas para el largo plazo, porque generan todo tipo de distorsiones, y distorsiones incluso en la libre competencia, ¿no? Si quieres, Andrés, les puedo dar algunos ejemplos Sí. puntuales. Eh, bueno, en Argentina creo que hay tres grandes ejemplos de esto. Digamos. El primero es un programa de control o acuerdo de precios generalizado que viene hace varios años, que se llama el programa de precios cuidados, eh, en el que básicamente consiste en que el gobierno fija o acuerda con los principales productores y, digamos, con toda la cadena productiva, precios en góndola de supermercados, de productos de la canasta básica, ¿no? O a veces más ampliados que la canasta básica. Y básicamente lo que sucede ahí es que el gobierno se sienta con distintas empresas, a veces competidoras entre sí, y fijan y acuerdan fijar precios por un tiempo determinado. Lo cual, obviamente, que tiene un impacto muy directo en la competencia, en la competencia y la capacidad de que haya competencia en ese sector, ¿no? Porque se limita, por lo menos para ciertos productos, la capacidad de las empresas de explotar diferencias de precios para tratar de atraer a la demanda, ¿no? Eso ya está determinado desde el gobierno. Después tenemos otro tipo de medidas con un impacto más fuerte, que, digamos, en un contexto de una inflación tan fuerte y tan inercial, el gobierno lo que busca es fijar lo que en Argentina llamamos anclas de precios, ¿no? Ya. Entonces se busca algún precio muy fundamental de la economía, y hay dos en particular que se suelen tocar, que son el tipo de cambio y los precios de la energía, los precios, digamos, las tarifas de los servicios públicos, en particular de la energía. Y esos precios se tienden a trazar, el gobierno los tiende a dejar a que no suban tanto como la inflación, con el objetivo de que, de que se frene, digamos, esta inercia inflacionaria, ¿no? Pero al hacer eso, el gobierno genera unas distorsiones muy importantes. Si bien puede tener cierto impacto en el corto plazo para detener esta situación de inflación, se generan unas distorsiones en la competencia y a su vez en el largo plazo, que son muy importantes, ¿no? Y que tienden a perpetuar este problema que tenemos. En el caso del tipo de cambio, lo que vemos es el gobierno tiende a hacer que el tipo de cambio crezca menos que la inflación, y eso en el corto plazo ya empieza a distorsionar la competencia de la que enfrentan las empresas locales con el mercado internacional. De repente las importaciones empiezan a ser baratas, ¿no? Porque el tipo de cambio está atrás de la inflación. Eh, y eso enseguida empieza a traer problemas de competencia para las empresas locales, a lo cual el gobierno responde poniéndole frenos a las importaciones, ¿no? Dice, bueno, las empresas locales no pueden competir en esta situación, entonces vamos a frenar las importaciones. Y ahí se genera un problema de competencia que no debería existir, ¿no? Tenemos sectores en los cuales, en una situación de apertura razonable de la economía y de estabilidad macroeconómica, serían competitivos, pero estos sectores, en la situación en la que estamos ahora, con las inflaciones, con las importaciones frenadas,
por ahí hay una o dos empresas localmente y se genera un problema de poder de mercado ahí, ¿no? O sea, Claro. ya, sí. Uno pensaría que quizás una economía más cerrada podría estar más protegida de temas como la guerra en Ucrania o todos sus efectos, digamos. ¿Por qué eso no es así finalmente? A ver, es una pregunta interesante. Podría estar más protegida, pero al fin y al cabo Argentina no es una economía que tampoco es una isla, ¿no? O sea, Ya. la, eh, los coletazos nos pegan igual. Hay una digamos, la economía está menos protegida y menos aislada de lo que parece. Digamos, un caso muy claro es el de la energía, ¿no? Sí. En Argentina la demanda enfrenta precios de energía muy bajos, muy extraordinariamente bajos, ¿no? Pero eso no quiere decir que la energía, digamos, que el impacto de la guerra de Ucrania, que tuvo altos precios de la energía, no haya impactado en Argentina. De hecho, este año se ha importado gas a los precios, digamos, exorbitantes que estamos viendo en el mundo, sobre todo en invierno. Eh, lo único que pasa es que la diferencia entre lo que paga la demanda y lo que se importa y el precio real, digamos, del comercio internacional, lo pone el gobierno, ¿no? Y eso genera más déficit fiscal, más problema de desajuste de ese tipo. O sea, es verdad que hay un poco, digamos, que eso puede ayudar un poco, pero en las economías de hoy en día es imposible estar completamente desvinculado del Claro. mundo y tampoco es deseable, ¿no? Oye, Alejandro, y a raíz de que el problema es macroeconómico, es de una serie de cosas macroeconómicas, decisiones que se han tomado, digamos, los compromisos que ha tomado, por ejemplo, el gobierno con el Fondo Monetario Internacional al repactar su deuda y medidas de ese tipo, ¿van en la dirección correcta de intentar normalizar esta situación o tú crees que aún es insuficiente? Bueno, que van en la dirección correcta, digamos, van en la dirección correcta porque digamos, se orientan a solucionar esos problemas macroeconómicos. La pregunta que tenemos todos es si son sostenibles, ¿no? Porque Claro, ya vimos en el tiempo varios intentos de hacer programas así y, y no se sostienen en el tiempo. En particular, el año que viene es un año de elecciones. Siempre los años de elecciones hacer ajustes de este tipo, que por ahí pueden ser dolorosos para la sociedad, se dificultan. Y bueno, la verdad que la mayor parte del programa, del impacto del programa está por verse aún. claro. Muchas gracias, Alejandro. Ya vamos a volver contigo y con el resto del panel. Ahora vamos con Carolina Moreno de Chile, ¿cierto? Carolina, cuéntanos un poquito también cómo estás viendo tú el tema de la inflación y las medidas que se han tomado en Chile para tratar de contenerla. Bueno, te cuento, nosotros somos un país que tuvimos una historia difícil con la inflación en los 70 y en los 80, pero ya hace casi 30 años que no teníamos altos niveles de inflación. Entonces, cuando digo alto, hablo de dos cifras. Y Claro. básicamente lo que empezamos a enfrentar este año es justamente inflaciones de dos cifras. A mediados del 2022 superamos el 10% y ya estamos llegando a un 14, 13, por ahí se mueve. Y la verdad es que después de 30 años sin estas cifras es un poco difícil para nosotros, empieza a dolernos, empieza a doler, uno se da cuenta cuando va al supermercado, que los precios crecen muchísimo, te das cuenta, comento para la audiencia, nosotros en los créditos hipotecarios, compras de largo plazo, tenemos, los precios están convertidos en una unidad de fomento que va actualizando diariamente en el fondo los precios de la inflación. Entonces, lo que pasa es que cuando tú vas a pagar tu crédito hipotecario o vas a hacer una compra, está indexado ya y los reajustes son bastante permanentes y mucho más permanentes que los sueldos. Entonces, eso empieza a generar dolor en la población, es muy evidente el incremento de precios y empieza a surgir justamente esta duda de cuánto de esta inflación corresponde a temas estructurales y cuánto de esta inflación tiene que ver con especulaciones de los mercados. Empieza a generarse toda esta incertidumbre y cuando empezamos a hablar de especulación, muchas veces la primera respuesta que surge es decir, ¿por qué no fijamos determinados precios? ¿Y cuánta especulación hay, digamos? Esa es como la pregunta, digamos. ¿Cuánta especulación hay? Yo creo que acá primero hay que tratar de entender, antes de empezar a hablar si es necesario o no la fijación de precio y cuáles son los costos, cuáles son los orígenes de nuestra inflación. Y a mi juicio, yo no soy macroeconomista, pero en el fondo es más o menos evidente, nosotros tuvimos durante toda la pandemia
varios shocks de demanda. ¿A qué me refiero con shocks de demanda? Se entregaron una serie de beneficios sociales, subsidios a las familias de ingresos. Además, se autorizaron retiros de la población de parte de los ahorros previsionales. Entonces, básicamente lo que tuvimos desde el 2020 en adelante es un shock de demanda relevante. En el fondo, las personas tenían más dinero para comprar las mismas cantidades de bienes, y esto en economía lo sabemos, en el fondo tiende a generar un incremento en los precios. Paralelamente, también tuvimos un shock contractivo en la oferta. Básicamente, bueno, todos sabemos, todos sufrimos más o menos lo mismo en los países de la región y en el mundo, menores niveles de producción en varios de los países, de los grandes productores internacionales, problemas logísticos en el transporte, no llegaban, tuvimos una situación muy particular con el mercado automotriz, en el fondo no habían autos, entonces los precios de los autos se incrementó muchísimo. Entonces, cuando tú ves estos dos factores, en el fondo, por un lado, la demanda expansiva y la oferta contractiva, es evidente que eso genera inevitablemente incrementos de precios. Claro, entonces tú dices, claro, ok, en el fondo, los incrementos que estamos observando son estructurales. Eso no quiere decir, y ahí hay una salvedad muy importante, que porque estos incrementos sea estructural, no hayan elementos también de abusos de posiciones en el mercado, en fondo. Y la inflación en general sirve para esconder muy bien prácticas anticompetitivas. Es mucho más fácil o más difícil evidenciar, por ejemplo, detectar, por ejemplo. Claro. Es más difícil, se confunde. Entonces, si existe efectivamente una corrupción o un abuso de una posición dominante, en un contexto inflacionario es más difícil detectarlo, porque no sabes cuál es la causa. Claro. Claro, nosotros estamos yo también estoy en Chile, digamos, nosotros estamos con una inflación sobre el 10% en los últimos 12 meses, ¿es cierto? Pero si tú lo llevas a rubros como alimentos, por ejemplo, es mucho más, digamos, el valor, incluso en determinados alimentos específicos, obviamente. Se ha duplicado. Claro, el porcentaje se ha duplicado, el valor de algunos productos. ¿Qué tanto espacio ves tú para que lleguemos a una situación de fijación de precios en elementos de esa naturaleza, digamos, en elementos que son muy sensibles para la población? A ver, yo creo que esperaría que no llegásemos a la fijación de precios, ¿ya? Y básicamente porque más allá de que efectivamente pudiésemos encontrar mercados donde tú dices no se está comportando competitivamente, la pregunta que viene después es ¿cómo fijas los precios en el fondo? ¿Cómo determinas en el fondo? Tú para fijar un precio correctamente, y acá funciona muy bien en los mercados regulados, ¿cierto? Nosotros para los mercados regulados, porque hay un mercado monopólico, se regulan los precios en ciertos sectores, tenemos, por ejemplo, un comité en Chile, un comité de expertos que define cuáles son las tarifas óptimas. Entonces, lo que quiero decir con esta analogía es, si tú vas al mercado corriente, a los mercados que ya no son regulados, ¿quién hace esta regulación de precios? ¿Quién la define? ¿Cuál es el precio correcto? Si tú lo fijas demasiado alto, tiendes a un riesgo de entregar información para la corrupción de los mercados. Si lo fijas demasiado bajo, generas que algunos actores podrían no cubrir sus costos y decidir salir del mercado. ¿Para qué hablar también del mercado negro, que siempre suele suceder? Entonces, yo creo que definir precios óptimos en la industria es muy, muy, muy complicado. Necesitas entender las estructuras de costos de la empresa, etcétera. Y ahí tú dices, ¿quién sería, si quisiésemos fijar precios de determinadas industrias, de determinados mercados, quién sería los agentes llamados a hacer esta definición? O sea, yo creo que es súper importante que no es llegar y entender, definir, por ejemplo, el precio de los últimos 12 meses de un producto para fijarlo en esa magnitud, porque hay muchos factores que están influyendo, determinando cambios en las estructuras de precios. ¿Pero ves espacio en el ambiente político o en general crees que se ha ido alejando un poco ese fantasma que en plena pandemia estuvo muy presente, digamos, el de tratar de fijar precios de determinados elementos? Yo pienso que se ha ido alejando y espero que así se mantenga, la verdad. Y Carolina, ¿qué espacio ves tú, digamos, desde el tema regulatorio, que es tu expertise, ¿cierto?, en temas de libre competencia? ¿Qué espacios ves tú para que los gobiernos puedan tomar, ¿cierto?, algunas medidas que son quizá un poco más osadas o distintas? Porque estamos en un momento donde obviamente la inflación es algo que es una situación quizás límite, digamos, en países como los nuestros, digamos, que estábamos acostumbrados a inflaciones bajas.
estamos en una situación que un poco se escapa, ¿cierto?, de la normalidad. Por lo tanto, uno podría pensar que los gobiernos tienen cierta alguna obligación, incluso facultad, para ir también en tiempos anormales a aplicar medidas extraordinarias también. ¿Tú ves espacio? ¿Qué tipo de medidas se podrían imaginar en esa línea? A ver, yo veo dos medidas. La medida más clásica, por ejemplo, y que yo creo que hoy día la Fiscalía Nacional Económica lo hace y se podría fortalecer. Hoy día la Fiscalía tiene la atribución, pero siempre faltan recursos y faltan manos. Yo creo que es el agente que debiera, en el fondo, estar mucho más atento a hacer seguimientos de los mercados y detectar si hay mercados que se escapan de los incrementos en ciertos mercados se escapan de condiciones estructurales y se deben, en el fondo, por ejemplo, abusos o faltas a la libre competencia. ¿Ya? Entonces eso es lo primero, la Fiscalía, fomentar el rol de la Fiscalía en esa área, fortalecerlo. Ellos tienen la facultad de abrir investigaciones de oficio y por lo tanto en el fondo, y hoy día hay mecanismos en el fondo que te permiten, por ejemplo, seguir precios controlando por distintos factores y ver si algo se escapa o empieza a comportarse, a parecer anormal. Perfecto. Y lo segundo que se ha hablado bastante no solo en Chile, en el mundo, a veces, que es una medida un poco más, ¿cómo decir?, distinta, novedosa, que es permitir en determinados casos los acuerdos entre competidores eficientes. Ya. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo nosotros somos una economía chiquitita, tenemos muy poca participación de mercado a nivel mundial, y por ahí tú dices, mira, ¿sabes qué? En determinados momentos de crisis, bien regulado, bien acotada la temporalidad, uno podría permitir, por ejemplo, acuerdos entre competidores para comprar, no sé, determinadas materias primas en el extranjero o llegar a acuerdos para que el mercado funcione mejor. Eso se está haciendo en otras economías, se hace en Europa. Si hoy día se llegase a implementar una medida de ese tipo en Chile, sería una colusión directamente. Y por eso sería importante innovar y buscar mecanismos que autorizasen este tipo de acuerdos en condiciones puntuales, reguladas, que se haga, por ejemplo, una consulta al Tribunal de la Libre Competencia que la autorice en el fondo y que autorice en el fondo la temporalidad y el mecanismo, en el fondo, que se permita negociar mejor sin poner en riesgo la libre competencia en el largo plazo. Claro, ese es un mecanismo que surgió durante la pandemia, ¿cierto? Y que de hecho el regulador, que es la Fiscalía Nacional Económica en Chile, lanzó incluso un instructivo, me acuerdo, sobre ese tema en específico. Exactamente. Creo que no se llegó a aplicar, por lo menos. No se llegó a aplicar porque sigue en el fondo hoy día nuestra regulación no lo permite explícitamente. Entonces habría que hacer modificaciones, entiendo yo, para que efectivamente no fuesen considerados autorizaciones puntuales específicas, para que acuerdos entre competidores no fuesen considerados como acuerdos colusorios, pero claro, propiamente tal. Interesante todo el tema de la regulación. Vamos a volver sobre eso cuando estemos conversando los cuatro. Y ahora vamos con Pablo Márquez de Colombia. Pablo, también están con situación de inflación, bueno, como todos los países, están también, ¿cuánto nos decías antes de entrar a la grabación que era la inflación en Colombia? ¿Un 13-14%, si no me equivoco? Bueno, depende de la estadística. Digamos que la inflación que afecta principalmente a los hogares está en un 13,6. La inflación ya general de toda la economía está en un 11,4 según la última medición. Oye, luego, ¿y cómo se está viendo toda esta situación allá en Colombia, digamos, tomando de la óptica de los funcionamientos de los mercados, ¿cierto? No, desde luego, ha tenido diferentes repercusiones y desde luego ha tenido un impacto político importante porque estamos con un gobierno que recién se estrena en el desarrollo de sus políticas, luego lo toman unas aguas no muy mansas en la economía internacional. Y para nadie es un secreto que Colombia tiene como principal socio comercial a los Estados Unidos. Luego, nuestra relación con los insumos que provienen de los Estados Unidos y obviamente el impacto que tiene el tipo de cambio que se ha devaluado en diferentes economías en los últimos años, en los últimos meses, tiene un impacto directo en la inflación. Digamos que las estimaciones que han hecho diferentes economistas indican que por 10% de devaluación que tenemos, hay un 3% casi que de inflación directa, y ya vamos en una devaluación casi del 23%, lo cual pues muestra que en efecto hay una correlación bien importante entre nuestra devaluación y el efecto inflacionario que ella tiene.
Pero obviamente no es el único factor. Muy bien lo manifestaron, bueno, tú, Andrés, y Carolina y Alejandro, que hay choques de oferta y choques de demanda. En Colombia tuvimos diferentes choques de oferta, no solamente los asociados a la guerra de Ucrania, que fueron pues, de este año, sino el año pasado un efecto de escasez que se exacerbó por la combinación de dos factores. Primero, pues la crisis de contenedores, que en efecto generó un impacto bien importante en las diferentes economías del mundo, pero aquí también hubo una ola de protesta social que afectó varias infraestructuras críticas, no solo de combustibles, sino de alimentos particularmente, lo que pues crearon una onda de escasez al final del año. Esa onda de escasez además venía apalancada de una devaluación del tipo de cambio que pues es una combinación que, como lo vemos, generó al final del año una inflación de un poco más del 4%, que para el año 2021 parecía ser razonable, pero estaba por fuera de la meta del Banco de la República. Claro. Y sin duda, y creo que ahí Carolina lo explicó muy bien, pues ha habido un choque por el lado de la demanda derivada de la política expansionista, que no es solo colombiana, sino de todos los países, que derivado del COVID crearon un sistema de transferencias apalancado en emisión y apalancado en la reducción de los tipos de interés, que en Colombia particularmente no se tradujo en más inversión, sino en más consumo. Normalmente las reducciones de los tipos de interés buscan más inversión para crear más producto y generar algún efecto. La política macroeconómica desafortunadamente no llevó a ese punto, a pesar de que Colombia tuvo datos de crecimiento superiores al 10% para el año 2021. Entonces, que son datos bien importantes, pero y para el 22 pues, se espera un crecimiento del 7%, que es excepcional frente a otras economías, pero un reajuste para el año 2023 que casi nos dejan un crecimiento del 1% derivado del impacto de la inflación y el impacto de la devaluación cambiaria. Entonces, en efecto, pues estamos con unos choques macroeconómicos locales de oferta y de demanda que sin duda pues van a mantener por un tiempo pues este impacto inflacionario. Lo que se espera es que en el año 2023 lleguemos al pico casi un 14-15% global. Y es bien curioso que el único sector que jalona la inflación hacia abajo es el sector telco. La pregunta es hasta cuándo, porque este es un sector que es tradicionalmente deflacionario. Los precios de los servicios de telecomunicaciones siguen siendo muy competitivos y cada año bajan más por las economías de escala que ellos traen. Luego, es bien interesante ver cuál va a ser el efecto del cambio del tipo de cambio en este particular sector. Claro. Oye, Pablo, y viendo el nuevo gobierno, tú lo mencionabas de algún modo, ¿has dado alguna luz de qué tipo de medidas va a impulsar, digamos, para tratar de frenar la inflación? Que obviamente a ningún gobierno le gusta luchar con esto porque obviamente afecta su popularidad, digamos, pero ¿ha dado alguna luz, digamos, de qué tipo de medidas podría tomar? Sí, muy rápidamente el gobierno creo que inició con lo que puede controlar, a pesar de que hubo algunos anuncios que se interpretaron de forma inadecuada por el mercado. Pero ¿qué puede controlar el gobierno y dónde puede tener algunas políticas que pueden, digamos, contrarrestar algunos efectos de la inflación? El primero es que el precio de los combustibles en Colombia está determinado por un fondo de estabilización de precios que en épocas de precios altos, de alguna manera contrae el incremento de precios y en épocas de precios bajos, impide la bajada de precios para de alguna manera generar un ahorro. Ese fondo está hoy ya desbalanceado, derivado, digamos, del impacto inflacionario que ha tenido el incremento de los precios de los combustibles. Y el gobierno, pues, lo que está haciendo es generando incrementos gota a gota para no generar un impacto rápido en la inflación, porque de abrirse al precio internacional rápidamente el precio de los combustibles, desde luego el efecto inflacionario sería mucho mayor. Lo segundo que ha hecho, y es otro elemento que puede controlar, es enfocarse en las tarifas de los servicios públicos para hacerlas más competitivas. Ya, digamos, hay una primera intervención del regulador de energía respecto del precio de los cargos regulados de energía para los servicios públicos domiciliarios de las familias. Y allí ha tenido, digamos, una intervención que por ahora no ha visto su efecto o no se ha medido,
pero pues es una variable que puede controlar. Y seguramente lo propio pasará con otros servicios públicos de precios regulados, como el acueducto, el alcantarillado y el aseo. Entonces, esas son, digamos, las medidas que se han anunciado, y el ministro de Economía pues ha anunciado otras medidas que, vuelvo, insisto, ha habido anuncios desafortunados. Por ejemplo, un anuncio de una ministra que no se firmarían más contratos de exploración de petróleo o gas, y que en efecto pues el objetivo sería luego de haber algunas casas comprarle a Venezuela. Eso generó una distorsión en el mercado que, en mi opinión, por una sobreinterpretación de las palabras de un ministro, porque esto requiere cambios profundos en el sistema económico colombiano, que impactaron aún más el tipo de cambio. Pero el ministro de Economía ha sido muy ortodoxo al anunciar que eso no va a cambiar, que el modelo económico no va a transicionar de forma disparatada a un cambio, digamos, de las fuentes de ingreso de un día para otro. Colombia tiene más de un 30% de sus ingresos derivados de las rentas del petróleo y el gas y la minería, por lo que pues, el ministro ha sido muy, muy enfático. Y creo que en el gobierno y en general en los ministerios saben que el tipo de cambio en Colombia tiene un impacto directo en los precios. Luego, pues nuestra política monetaria y cambiaria casi que van de la mano, y en ese escenario la independencia del Banco de la República ha mantenido, y mantenerla han sido, digamos, de los anuncios que probablemente el ministro de Economía ha sido más enfático en afianzar, para que particularmente los inversionistas extranjeros, que quienes han hecho, digamos, creado o se han llevado un poco de los recursos para otros destinos con mejores rentabilidades, pues sigan teniendo alguna tranquilidad de que la política económica va a ser estable. Pablo, y finalmente para ir cerrando esta primera parte, si vemos que el problema de Colombia en parte está explicado por lo que tú decías del tipo de cambio, ¿cierto? Esto de que sube 10%, o sea, devalúa 10% la moneda, y eso tiene una correlación directa en la inflación. En realidad, ¿hay alguna medida que pueda tomar un gobierno independiente del signo político, digamos, o hay que cerrar nomás los ojos y esperar qué pasa? Digamos que ahí es donde entra otro tipo de competencia que a veces es difícil de entrever, y es que entre jurisdicciones competimos por recursos de inversión. Chile compite con Colombia, con Perú y demás por inversión. Sí. Entonces los anuncios que haga el gobierno hacen que los inversionistas tengan más tranquilidad de invertir de forma directa en el país, y eso pues incrementa la oferta de dólares en el país. Lo cual pues presiona a la baja el tipo de cambio. Entonces, pues sí, señales de estabilidad generan más tranquilidad en los inversionistas de mantener sus recursos en Colombia. Ahora, hay otros elementos que sin duda son difíciles de controlar. Hay otro de los elementos que se correlaciona con la inflación en Colombia, es la inflación en los Estados Unidos. Y de nuevo, si la política monetaria de los Estados Unidos es expansionista, pues, sin duda nos va a impactar directa o indirectamente. Lo cual no implica, y este es un buen punto, que no haya formas de darle tranquilidad a los inversionistas para que Colombia siga siendo un destino seguro de sus inversiones. Y en los momentos en que este ciclo de sobredemanda mundial del dólar, el índice global de demanda de dólares está en los números, creo que ya 1.12 sobre el índice que se calcula normalmente, lo cual implica que es que todas las monedas han tenido un impacto importante, pero competimos también por ese tipo de recursos, y llegará el momento en que empiecen a tomarse otro tipo de decisiones basadas en otros activos financieros en el año que viene, donde seguramente la estabilidad macroeconómica y fiscal del país generará tranquilidad a los inversionistas. Entonces creo que en esos dos elementos es bien importante resaltar que el gobierno, a través de su ministro de Economía, ha hecho anuncios adecuados y que seguramente pues, van a impactar en un futuro en una atracción de más inversión. Anuncios inadecuados pues seguramente van a espantar. En la línea contraria.
Perfecto. Oye, bueno, ahora quiero abrir la conversación con todos nuestros invitados, digamos. Voy a partir con una pregunta, pero la idea es que podamos ir generando un diálogo, ¿cierto? Un poco a raíz de la crisis que se ha estado viendo, bueno, en Argentina, que ya viene hace más años, digamos, se están viendo, digamos, que los sistemas regulatorios de los mercados en sus distintos tipos, ¿cierto? Las señales de libre competencia, las reglas de la libre competencia, ¿están respondiendo adecuadamente a este tipo de coyuntura o creen que la coyuntura está mostrando que se requieren hacer ajustes en las regulaciones? ¿Cuál es la visión que existe ahí? No sé, Carolina, quizás quieras partir tú. A ver, yo creo que efectivamente, y como lo comentaba recién en mis palabras iniciales, los contextos inflacionarios se prestan para malas prácticas. En el fondo facilitan en el fondo porque es más difícil detectarlas. Entonces, en este contexto se requiere de que las autoridades de competencia estén aún más activas en el fondo chequeando qué pasa en los mercados. Y eso evidentemente, si mantenemos los mismos recursos, es muy difícil con las mismas manos estar más atentos. Entonces, por eso un poco la necesidad de reforzar en ciertos casos el rol de la Fiscalía Nacional Económica y de las autoridades de competencia en nuestro caso, creo que en contextos con alta inflación son aún más relevantes. Pero de todos modos, todavía no hemos visto casos, digamos, de colusión o de algún tipo de derivado de esto. Por lo menos no se han detectado públicamente, entiendo, ¿no? No se han detectado. Ahora, aquí es entrar en otra materia, así como chequear los casos de corrupción o de malas prácticas o de prácticas de abuso de posición dominante toma tiempo. En el fondo, Claro. Tú chequeas un mercado, en el fondo, no es que un mes el precio varió de su comportamiento habitual, tienes que ver qué está pasando, cómo se comportan, en el fondo no se detecta de un mes a otro, son investigaciones claro, de mayor alcance. Claro. Alejandro, no sé cómo lo ves tú, digamos, que están en una situación un poquito más estructural, ¿cierto?, con el tema de la inflación. Sí, a ver, yo creo que hay dos puntos importantes acá. Primero es que las expectativas con respecto al rol que tiene que tener la regulación de la competencia sean adecuadas, ¿no? Que cada tanto se escucha dirigentes hablar de que, no sé, relacionar los problemas de competencia con la inflación. Y lo cierto es que no pasa por ahí el origen de la inflación y tampoco pasa por ahí el combate de la inflación, ¿no? Lo que no quiere decir que, como decía Carolina, y en eso estoy de acuerdo, que bueno, hay que tal vez, digamos, la inflación sí genera incertidumbre y genera que por ahí se faciliten un poco más algunas cosas, más preocupantes, o que la competencia no funcione tan bien. Y entonces, tal vez ahí sí se puede reforzar un poco el rol de las investigaciones de mercado, etcétera, pero también teniendo en cuenta que la inflación misma genera un montón de dificultades para el análisis de estos problemas, ¿no? Porque una cosa es detectar que los precios suben en un cartel cuando hay estabilidad de precios, y otra cosa es en un contexto donde los precios suben 100%, suben unos primero, otros después. Realmente también se complica mucho el análisis desde ese punto de vista, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta eso. Sí. Pablo, ¿quieres aportar algo? No, bueno, digamos que los aportes son muy interesantes, pero también me traen a la memoria un par de datos históricos de Colombia. Nuestra ley de competencia es una ley del año 1959, que parte de una prohibición que se le denomina hoy prohibición general, que básicamente dice que toda práctica, procedimiento o sistema tendiente a determinar precios inequitativos se considera una práctica restrictiva de la competencia. Y creo que ahí la afirmación de Carolina tiene sentido, y esa ley de alguna manera muestra la preocupación y la razón por la que se creó en ese momento una autoridad de competencia. Eran periodos de alta inflación, si ustedes recuerdan, del 65 en adelante, y aun cuando nuestra ley fue anterior, un periodo de gran inflación. Por eso algunos escritores dicen que a los baby boomers no los afecta estos contextos inflacionarios porque ya lo vivieron, la sobrevivieron y no tienen, digamos, mayores preocupaciones. Al contrario, estaban en un momento donde básicamente el contexto inflacionario era relativamente favorable. Pero esa ley de competencia pues tenía como objetivo particular atacar la inflación. Y es cierto que
contextos inflacionarios facilitan prácticas colusorias. Es cierto que contextos inflacionarios facilitan prácticas de abuso de la posición de dominio, pero también es cierto que las autoridades de competencia son muy lentas en sus investigaciones. Y lo debo decir habiendo estado dentro de una autoridad de competencia y también como, en un regulador. Los reguladores tienen, digamos, una capacidad de reacción mayor que las autoridades de competencia, particularmente porque las reglas del debido proceso aplican a este tipo de investigaciones. Y en muchos escenarios, el contexto regulatorio de las prácticas anticompetitivas impide que algunas autoridades puedan intervenir. Como les decía, nuestra redacción de alguna manera de nuestras normas de competencia está basada en una ley que buscaba generar un control de precios, ley dentro de la cual solo 2 artículos siguen vigentes, que son básicamente esta práctica general o esta prohibición general de competencia, y la otra es el control de fusiones y concentraciones, que también tenía como objetivo impedir que esas fusiones generaran algún efecto en el contexto estructural de los precios. Pero de nuevo, son normas que partían, digamos, de unas realidades distintas y donde, pues desafortunadamente, hoy, con la estructura de los intervención de las autoridades de competencia, pues difícilmente vamos a tener intervenciones que sean a tiempo. Sin duda, el solo hecho de que una autoridad de competencia empiece a examinar la formación de precios en un mercado pondrá pues a esos actores en alerta, si en efecto hay algún elemento que no sea explicado por condiciones externas, sino por condiciones endógenas como un acuerdo anticompetitivo o algún tipo de abuso de la posición de dominio. Claro. Pero los resultados, si llegasen a darse, pues los veremos 2 años. en 1 o 2 años, en el mejor de los casos. Luego, pero viene otro elemento y las autoridades de competencia sí tienen un rol bien importante en la abogacía de la competencia. Y esto, ¿qué se denomina o cómo se denomina acá en Colombia? Es básicamente la intervención que hace la autoridad de competencia para que el regulador intervenga de forma rápida y oportuna, garantizando las condiciones procompetitivas en un mercado. Claro. Creo que allí hay una intervención más rápida de las autoridades de competencia que podría generar, por ejemplo, investigaciones en algunos sectores para determinar si tiene sentido mantener un control de precios, por ejemplo, o eliminarlo. Entonces, creo que en eso las autoridades de competencia tienen un rol muy activo a la fecha y probablemente podrían, con sus herramientas de abogacía de la competencia, sin tener que iniciar investigaciones, empezar a profundizar en cuáles son las causas de la inflación en ciertos sectores donde por condiciones estructurales podría haber algún tipo de abuso. Claro. Y esto se está viendo en otras jurisdicciones del mundo, en Europa estoy pensando, o en Estados Unidos quizás, algún tipo de medida distinta que se esté aplicando, porque este problema de la inflación es global. No sé qué se ha visto afuera, digamos, como para combatir la inflación. Pues, No sé qué. Dale, Carolina, creo que ibas a hablar. Dale, Pablo, porque quería chequear No, si lo recuerdan, el presidente Biden incluso el año anterior básicamente culpó al Meat Packers Association, a la asociación de productores de productos cárnicos, de la inflación en esos productos. Y básicamente instruyó a la FTC, como autoridad de competencia, a empezar en investigaciones en esos asuntos. Es más, sacó una directiva presidencial sobre ese punto. Pero el efecto, esto es al año anterior, ahorita ha sido pues nulo, ¿no? Yo no sé, no he estado informado de investigaciones que en ese escenario hayan generado, quizá más el anuncio que ha sido más rimbombante el anuncio que el efecto que ha tenido en las autoridades, de nuevo, porque las herramientas que tienen son y siguen siendo herramientas que requieren mucho tiempo de maduración. No sé si Alejandro o Carolina tiene otros ejemplos de intervenciones de autoridades de competencia. No, creo que digamos, en línea con lo que veníamos hablando del rol de las investigaciones de mercados, algunos países, en particular el Reino Unido, tiene unas investigaciones de mercado muy activas y que funcionan muy bien, pero creo que aplica, digo, incluso en este que podría ser el mejor de los casos, ¿no? Que posiblemente en donde mejor funciona,
digamos, sigue sin ser una herramienta que sea lo suficientemente rápida como para atacar el problema en este contexto, ¿no? Sí, tal vez el trabajo más difícil lo están teniendo los distintos reguladores, en particular de energía, para ayudar a que la demanda reaccione bien a estos aumentos de precios tan fuertes, ¿no? Eso es bueno, en Europa en particular es el problema, digamos, uno de los problemas principales que están enfrentando. Carolina, tú que estabas chequeando. Sí, no, entiendo que la FTC efectivamente también está trabajando, chequeando la inflación y justamente, porque justamente en la causalidad al revés, no que la inflación genere prácticas anticompetitivas, sino que por el contrario, el poder de mercado podría tener un efecto también inflacionario, que es lo que hemos venido conversando hasta ahora, y están poniendo por lo mismo especial atención a las investigaciones y análisis de determinados mercados donde podría haber poder que en el fondo refuerza los efectos inflacionarios que estamos viviendo. Pero en tu opinión, el poder de mercado, o sea, por lo que he entendido de esta conversación, en general en los tres países, esto viene dado por choques básicamente externos, digamos, ¿cierto? Un desbalance entre la oferta y la demanda, digamos. No sé si hay un poder de mercado que uno pudiera atribuir, digamos, como alguien que derechamente quiere sacar partido de una situación. A ver, es justamente... No, justamente yo creo que acá hay dos factores que son consecutivos a veces. O sea, la inflación en Chile, y por lo que hemos venido conversando, el gran efecto de la inflación en el mundo probablemente es de carácter estructural, especialmente después de una pandemia, vamos saliendo de la pandemia y tenemos esta guerra en Europa, en el fondo, entre Rusia y Ucrania, que en el fondo seguimos con efectos en el fondo sobre la oferta. Es evidentemente estructural. Sin perjuicio de que hay efectos estructurales que determinan la inflación, eso no quiere decir que no haya efectos en paralelo, en el fondo, que efectivamente puede haberlo de abuso de poder de mercado, ¿ya? Claro. Y eso es lo que justamente tenemos que estar atentos para chequear. O sea, probablemente con la inflación estructural hay poco que hacer desde el punto de vista de la libre competencia, pero si nos damos cuenta que en el marco de este contexto inflacionario, además se van sumando prácticas anticompetitivas, ahí sí es donde tenemos mucho que hacer, hay que estar muy atentos para limitarla. Perfecto. Pablo, Alejandro, tú que estás en Argentina y que se han tomado una serie de medidas, ¿hay algún tipo de recomendación un poquito de lo que no hay que hacer, digamos, que hablábamos antes de comenzar esto tras de cámara, digamos? ¿Qué no hay que hacer, digamos, en temas para intentar combatir la inflación, digamos? Sí, yo creo que lo más importante es no caer para los gobiernos, no caer en la tentación de utilizar medidas que en el corto plazo pueden ayudar a frenar la inflación, pero que tienen un claro efecto negativo en el largo plazo, ¿no? Porque lo que pasa con esas cosas, y digamos el caso de nuevo, por ahí más obvio, y en este contexto en particular son los precios de la energía, digamos, cuando uno genera, digamos, atrasa esos precios mucho, después eso se arraiga, ¿no? Hay un montón de, por ahí, actividades económicas que empiezan a depender de que los precios estén atrasados, y después desandar eso se vuelve muy difícil. Y a su vez ese atraso mismo empieza a generar problemas macroeconómicos, porque el gobierno tiene que cubrir la diferencia entre lo que vale la energía y lo que paga la demanda, que hacen que la inflación en el futuro sea más difícil de frenar, porque se genera un problema macroeconómico de base más grande, ¿no? Me parece que este tipo de cosas son las que hay que evitar, por más que por ahí puedan ayudar en un año en puntual a bajar la inflación, porque son las que ayudan a que se perpetúe el problema en el largo plazo. Claro. Ahora, va a haber presión, porque sumado al tema de la inflación, por lo menos en países como Chile, se está hablando ya de recesión, ¿cierto? En Colombia van a tener crecimiento, pero menos probablemente que lo que se esperaba antes. Entonces va a haber una presión probablemente de la sociedad, digamos, por todos estos temas de inflación y, bueno, menores salarios reales finalmente, que se reduce todo este problema. De acuerdo. No, y quiero... Perdón, Alejandro, en Colombia, además, el contexto jurídico incluye
una reforma tributaria que busca recaudar aproximadamente 25 millones. Y, por ejemplo, un estudio que hicimos acá en la oficina sobre cuál era el pass-through rate. El pass-through rate es qué efecto tiene el incremento en los impuestos en los precios. Entonces, estamos en una combinación de dos factores. Sabemos que necesariamente una devaluación del tipo de cambio genera un incremento en los precios, pero también sabemos con certeza que ciertos incrementos de impuestos, particularmente de ingresos y rentas de personas jurídicas o empresas, generan un incremento en los precios de entre el 73 y el 106%, dependiendo del tipo de industria. Ese 106% y ese 73% están explicados por la concentración de esa industria, lo cual, pues combinado, pues termina generando un doble efecto inflacionario. No solamente la devaluación, sino la necesidad, digamos, de mayor recaudo en un contexto de industrias muy concentradas, necesariamente genera un incremento de precios y una salida de algunas empresas del mercado, lo cual, pues es una combinación bien compleja. Entonces, creo que en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer es combinar dos factores inflacionarios en unos, y creo que en eso, en un solo momento, y eso en un contexto de crecimiento bajo, probablemente va a generar mayor impacto en las perspectivas que tienen los inversionistas sobre el crecimiento de la economía. Entonces, creo que los gobiernos en eso han de andar con cautela, aplicando pues fórmulas que, como dice Alejandro, aun cuando en corto plazo suenan bien, en el largo plazo no suenan tan bien. Por ejemplo, el control de capitales es necesariamente nefasto para ese principal propósito. Claro. Y por alguna razón parece ser una receta como que se sigue de forma natural por la presión de la política y las redes sociales. En un contexto inflacionario, lo primero que se piensa es hay que incrementar el control de precios y regular los precios. Pero pues todos sabemos que en materia de competencia, y por eso la abogacía de la competencia tiene tanto valor, pues no siempre resulta en menores precios, resulta también en escasez. Claro, claro. O es un choque inicial, pero que se desvanece rápidamente, digamos, el Exactamente. efecto. Mientras dura el inventario, como dice algún productor muy famoso en redes sociales en Colombia, lo regulas, pero apenas el inventario acaba y los costos de producción son otros, lo que hay es un contexto de escasez, y la escasez genera otro tipo de problemas, sobre todo la escasez de insumos. Entonces, Oye, ya estamos cumpliendo el tiempo. Me gustaría darles un minutito para cerrar, quizás redondear la idea que podrán plantear y un poco el desafío que plantea todo este problema, digamos, que probablemente da para muchas conversaciones más, ¿cierto? De la inflación y la regulación eventualmente de los precios. Parto por ti, Carolina. Bueno, básicamente, junto con agradecer esta conversación, la invitación, quisiera reforzar en la necesidad de estar atento a las condiciones de mercado de las autoridades de competencia. Y como decía Pablo, creo que no puedo estar más de acuerdo, efectivamente se vienen tiempos difíciles en todos nuestros países, y es una invitación a las autoridades en general a mantenerse lo más cautos posibles, porque efectivamente con tiempos difíciles, demandas sociales crecientes, incrementos de precios, nos vamos empobreciendo cuando incrementan los precios y los sueldos no pasa. Es una situación compleja y por lo tanto es un llamado a las autoridades a tratar de mantener la cautela, como muy bien decía Pablo, para no tomar decisiones que pueden sonar muy bien hoy, pero que nos pueden dejar en peores condiciones en el futuro. Así que yo creo que ese es mi gran comentario final. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, nuevamente también muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a los colegas también por contarnos un poco de la región. Creo que, digamos, el mensaje acá es no invertir la causalidad de las cosas, ¿no? Puede ser que la inflación, una vez que existe, genere ciertos problemas o acentúe ciertos problemas de competencia, pero eso no quiere decir que vamos a frenar la competencia, la inflación, digamos, con medidas de la competencia, ¿no? Hay que tomar medidas de la competencia en contextos inflacionarios, por ahí darle un poco más de recursos, favorecer las investigaciones de mercado, sí, pero no esperemos que esa sea la solución a la inflación, porque la inflación viene de otro lado. Perfecto, Pablo.
No, no puedo estar más de acuerdo con Carolina Alejandro. Creo que las causas de la inflación y las causas del poder del mercado son distintas. Que el escenario inflacionario sin duda es un fenómeno macroeconómico que no surge de forma fortuita. Los bancos centrales tienen muchas responsabilidades allí. Luego, desde el punto de vista del fenómeno macroeconómico, la inflación, la independencia de los bancos centrales y de las autoridades regulatorias de la economía es muy importante. Y lo segundo es, pero eso no implica que no sigan teniendo un rol activo las autoridades de competencia en aquellos mercados donde tradicionalmente puede haber habido comportamientos anticompetitivos por su estructura. Luego, la invitación también es a que las autoridades de competencia usen sus herramientas también para promover la independencia de los reguladores y promover la independencia de que los mercados funcionen con fundamento en las medidas que normalmente han venido teniendo y han funcionado adecuadamente. Perfecto. Alejandro, Pablo, Carolina, muchas gracias por esta conversación. Creo que es un tema que va a seguir dando que hablar, obviamente, porque la inflación lamentablemente no se va a detener de un mes para otro, pero bueno, esperemos que ya estemos llegando en el pic de este momento y que se pueda empezar a normalizar la situación. Gracias a todos nuestra audiencia que estuvo acompañándonos en dfsud.com y en df.cl en esta conversación de medidas contra la inflación y libre competencia en Latinoamérica. Vamos a seguir haciendo encuentros de este tipo, así que cordialmente invitados para más adelante para seguir conversando. Muchas gracias a ustedes tres. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos siguieron en dfsud.com y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.